Hola de nuevo, qué sorpresa, ¿cómo están? Qué milagro. En una de las reflexiones que hice del versículo del día, que llega en la aplicación de la Biblia, que todo mundo debe de tener en su celular, la aplicación se llama La Biblia. Es el iconito, que es una Biblia color café. Entonces les decía que en una de las reflexiones que hice del versículo que menciona que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, decía yo que tener hambre y sed de justicia es tener hambre de la palabra de Dios. De hecho, la Biblia dice que muchos son expertos en predicar la palabra, predicar el evangelio. Muchos son buenos predicando el evangelio. Cada domingo lo hacen y de una manera excelente. Pero también dice la Biblia, Pablo escribió en Hebreos, si mal no recuerdo, que no todos saben enseñar la palabra de justicia. Entonces, en la palabra de Dios hay palabra de evangelio, palabra para evangelizar, palabra del evangelio, lo que es el evangelio, pero también hay palabra de justicia. Y lo que perfecciona a los santos, lo que nos hace ser verdaderos cristianos, que podamos vivir más que vencedores y llevados por Dios siempre en triunfo en Cristo Jesús, y tener, no solamente, no tener, porque todos tenemos la mente de Cristo, sino estar usando la mente de Cristo, que eso significa pensar como Cristo, sentir como Cristo, hablar como Cristo, intencionar como Cristo, hacer como Cristo, creer como Cristo, y eso te va a sanar, y eso te va a prosperar, eso te va a hacer rico, y eso te va a hacer lograr la paz. Os dejo, mi paz os doy, o sea, esa paz que Cristo vino a heredarnos, que es prácticamente lo principal del evangelio. O sea, ¿para qué quieres ser sano? Para estar en paz. ¿Para qué quieres ser próspero? Para estar en paz. ¿Para qué tenemos que ser ricos? Para estar en paz. Y no porque amemos más la riqueza que a Dios, sino porque el dinero es de Dios y lo creó para dárselo a los hijos, para que los hijos vivan en paz. Entonces, nadie que está preocupado por dinero está en la paz os dejo y mi paz os doy. Nadie. ¿Por qué? Porque está preocupado. Nadie que está preocupado por algo está en la paz os dejo, mi paz os doy. Nadie. Entonces, el tener hambre y sed de justicia es tener hambre y sed de la palabra de justicia que la Biblia nos da para vivir en la justicia que nos ha dado todo. Por eso dice Cristo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, porque su justicia, que solamente se conoce cuando enseñamos y oímos la palabra de justicia, es la que nos hace vivir en la justicia de Dios y vivir en la vida en abundancia que Cristo vino a dejarnos. No es la palabra de salvación la que te hace vivir en la vida en abundancia. La palabra de salvación te hace ser salvo, pero lo que te hace vivir en la justicia de Dios y su reino, donde todo viene por añadidura, ¿para qué? Para que vivas en la paz, os dejo en mi paz os doy, o sea, en esa paz es el conocer y aprender la palabra de justicia. Esto es vital. La mayoría de las iglesias son evangélicas, incluso lo dicen, iglesias evangélicas, porque lo único que hacen es enseñar y predicar el evangelio. Y gloria a Dios por eso, excelente. Pero ¿sabes qué? Solamente los 4 evangelios predican el evangelio. ¿De acuerdo? El resto del Nuevo Testamento es palabra de justicia. Es palabra de justicia. ¿Para qué? Para perfeccionarnos a nosotros, para conocer el reino de Dios, entrar en él y recibir todas las cosas que vienen por añadidura. Cosas, materiales,
Lee el pasaje completo y ahí Cristo habla de qué has de comer y qué has de vestir. Y en el vestir incluye el coche, la camioneta, la moto, la casa en Acapulco es parte del vestir, la casa en Hawái o donde estés y donde quieras. Y muchos creen que esto es pecado, ¿no? Pero eso es porque pues no les ha enseñado la palabra de justicia, pero en la palabra de justicia Cristo enseñó que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como un hijo de Dios se puede vestir. Ni aun Salomón con toda su gloria, con todas sus riquezas, tuvo lo que un hijo de Dios puede tener. Entonces, es parte de la reforma cristiana que empezó Martín Lutero allá por el año de 1500, si mal no recuerdo, ¿qué fue? ¿1517? ¿1517? Sí, en 1517, porque ahora en el 2017 cumplimos 500 años de la reforma cristiana. Alabado sea el Señor. Y esa reforma que empezó Martín Lutero todavía continúa. Estamos trabajando en ella. Por eso enseñamos lo que enseñamos, porque necesitamos seguir reformando el cristianismo para que los cristianos de ahora logren tener lo que tenían los primeros cristianos de los primeros 300 años después de Cristo. Ahora luego, si aparte de no enseñar la palabra de justicia del Nuevo Testamento, nos vamos a seguir enseñando la palabra de ley del Antiguo Testamento, pues imagínate cómo está la iglesia, ¿no? Pero bueno, seguiremos orando y seguiremos enseñando, no nada más es orar, hay que enseñar. Dios dijo claramente, mi pueblo perece, falla, muere o es vencido por falta de oración. No. ¿Por falta de ayuno? No. Dice, mi pueblo fue vencido, pereció, fue destruido o murió por falta de conocimiento. No sé si tu Biblia lo diga, pero la mía lo dice. Y no miente, y es palabra de Dios. No es por falta de ayuno, no es por falta de sacrificios, no es por falta de obras muertas, no es por falta de oración. El pueblo no es vencido por falta de oración, es por falta de conocimiento. Tengo una serie que yo creo vamos a sacar para que la puedan recibir ustedes, que se llama Entender es Recibir. Y en esta serie enseñé lo importante y vital que es entender el conocimiento de Dios, basado en Oseas 4:6. Por falta de conocimiento mi pueblo fue vencido. Entonces, ¿qué necesitas? El conocimiento. Pero el conocimiento no se adquiere sin entendimiento. Por eso es vital entender. Por eso es vital el entendimiento. Esto es muy profundo. Bueno, no tanto, pero es profundo. Por eso es vital el entendimiento. Por eso estoy parado en Romanos 12:2, que dice que no tienes que seguir pensando como todos los cristianos que están en el mundo, como todos los religiosos que están en el mundo, como todos los salvos que están en el mundo. Corrijo, más que cristianos, salvos. Porque unos son salvos y otros son cristianos. Cristianos son los que piensan como Cristo, actúan como Cristo, aman como Cristo, perdonan como Cristo. Esos son cristianos. No es lo mismo ser salvo que ser cristiano en el estricto uso de las palabras. ¿Los dos van al cielo? Sí, nada más que uno practica el cristianismo y el otro solamente es salvo, solamente que en Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, es vital entender, no te conformes como enseñan o predican o hacen todos los cristianos en el mundo o todos los salvos en el mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de, ¿qué dice? Del entendimiento. Entender la palabra es recibirla. Y recibir la palabra es vivirla.
Y recibir la palabra es recibir todas las promesas, la vida en abundancia que Cristo vino a darnos. Por eso Mateo 13:19, donde Jesucristo explica la parábola del sembrador, dice que algunos oyen la palabra del reino con gozo. Dice, algunos oyen la palabra del reino con gozo, pero no la entienden. Y entonces viene el enemigo y arrebata lo que fue sembrado, arranca lo que fue sembrado en sus corazones. ¿Por qué dice Jesucristo, no yo? ¿Por qué dice Cristo que la palabra que fue sembrada en sus corazones, Satanás la puede arrancar? ¿Por qué? Por falta de entendimiento. Fíjate bien qué vital e importante es esto, es entender. Por eso, si ustedes no entienden algo, escriban sus preguntas o sus dudas. Para eso está este medio, para eso están estas redes. Si no lo quieres hacer en los comentarios públicos, donde todo el mundo puede leer tu comentario, no lo hagas ahí y manda tu pregunta, manda tus dudas por Messenger, o sea, por inbox, en privado, y di, no entendí esto. Porque la clave está en entender. Si alguno oye la palabra del reino con gozo y no la entiende, viene el malo y arranca, arrebata lo que fue sembrado en sus corazones. Entonces, por eso es que desmenuzo, por eso es que voy lento, por eso es que repito, para que entiendan todos, no unos cuantos, todos, y todos cambien y mejoren y puedan bendecir por su entendimiento, por el conocimiento verdadero y correcto de la palabra de Dios, por el conocimiento no adulterado de Dios y su palabra, o su palabra, su voluntad y Dios, no sean vencidos, ni perezcan, ni fallen en esta vida. Amén, aleluya. Alabado sea Dios, qué buena enseñanza, ¿verdad? Bueno, no tenía nada que ver con las notas y la clase, pero alabado sea Dios. Estamos estudiando. Bueno, y realmente sí tiene que ver, porque toda la palabra de Dios, tienes que saber esto, toda la palabra de Dios tiene que ver con toda la palabra de Dios. Qué revelación tan profunda, ¿no? Pero le voy a decir una cosa, la palabra de Dios, como toda tiene que ver con toda la palabra de Dios, nunca se pelea, nunca se contradice. Si alguien dice que hay contradicción, es porque no ha entendido todo el contexto del Nuevo Testamento, del autor, del libro, del capítulo, del pasaje y del versículo. Hay que entender el contexto de todos esos aspectos, tomarlos en cuenta, todos esos aspectos. ¿De acuerdo? Entonces, estamos estudiando principios bíblicos para triunfar, o sea, los principios, fundamentos que todo creyente tiene que entender para poder vivir cristianamente. Es decir, en una vida en abundancia. El que no vive en una vida en abundancia no está viviendo cristianamente. El que vive con miedos, con miserias, con pobrezas, con preocupaciones, con enfermedades, no está viviendo cristianamente. Simplemente Hechos 10:38 dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, a Jesucristo, para que éste anduviese haciendo bienes a todos los que estaban oprimidos por Satanás. Así es que vivir cristianamente es vivir en bienes, y no solamente materiales o económicos, sino también desde luego bienes espirituales, bienes mentales, bienes morales y bienes emocionales. Si alguien no es feliz, no está viviendo cristianamente. Y ya me estoy volando mucho en cuanto a lo que estoy diciendo, pero conforme vayamos avanzando con las enseñanzas,
van a entender lo que acabo de decir. Vivir cristianamente es también estar bien en lo mental, en lo espiritual, en lo emotivo. Es ser feliz todo el tiempo. Amén. De eso habla la palabra de Dios cuando dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Eso está diciendo que somos felices, debemos ser felices, y Dios ha hecho todo lo que ha hecho para que seamos felices y de esa manera deshacer toda la obra de Satanás en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios no se iba a quedar cruzado de brazos después de ver todo el daño que Satanás, maldiciendo la tierra, le hizo al hombre. Así es de que con las enfermedades, con las guerras, las pobrezas, la muerte, etc. Muy bien, entonces estamos estudiando esto, que la clase número 5, que es cómo escuchar a Dios, y nos quedamos en el punto número 3, donde dice para qué nos ha dado Dios la Biblia, y ahí buscamos la respuesta en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, donde vimos que provee la Sagrada Escritura para el creyente, pues la inspiración, la revelación de Dios, la revelación del corazón de Dios, de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para nosotros. Eso provee. También vimos cuál es el resultado en cada creyente, ¿verdad? En estos versículos, ¿cuál es el resultado? Que cada creyente sea perfecto y enteramente preparado para su vida, para vivir su vida, para hacer de su vida una buena obra y para hacer en su vida las buenas obras que Dios ha preparado para que cada uno de nosotros andemos en ellas. O sea, cumplamos esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que cada uno de nosotros las hagamos. Esto está en Efesios 2:10. Y este versículo también me encanta porque ahí dice que Dios, cuando pensó en ti, Él, al crearte a ti en su pensamiento, en su corazón, en su voluntad, desde antes de la creación del mundo, en ese momento Él pensó lo que tú tenías que hacer en esta vida. Eso es lo que dice Efesios 2:10, por ahí apúntalo y luego lo lees, lo estudias y vas a ver. Ahí dice las obras que Dios preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviésemos en ellas, es decir, nosotros las cumplamos. Nadie nació porque falló el preservativo, fallaron las cuentas. No, todos nacimos, aun cuando hayamos sido productos de un abuso sexual o de una violación sexual, nacimos porque Dios quería que nacieras. Estabas en los planes de Dios porque Él te pensó, Él te creó y junto contigo creó las obras que tú tenías que hacer en esta vida. Así es que eso es razón suficiente para darle gracias a Dios por habernos dado la vida. Se haya valido de lo que se haya valido. Amén. Muy bien, también vimos qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas? Nos perfecciona, ¿verdad? A fin de que el hombre y la mujer de Dios, el varón y la mujer de Dios, sean perfectos para toda buena obra. Sean perfectos para toda buena obra. La mediocridad nunca va a aceptar esto y no lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque la mediocridad nunca quiere ni querrá salir de su zona de confort. Y el querer ser perfectos y estarnos perfeccionando día a día con la práctica, por el entendimiento de la palabra de Dios, pues definitivamente es salirnos cada día de la zona de confort. Dejar de ser lo que fuimos ayer para hoy ser más perfectos y mañana más perfectos que hoy y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas? Según esta escritura de Timoteo, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, lo que hace la palabra de Dios es perfeccionarnos. Por eso en Mateo 5, 48,
el mismo Cristo nos dice que seamos perfectos. Mateo 5:48 dice que seamos tan perfectos como Dios nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y hay muchos que no les gusta, de este versículo se lo brincan, ¿no? Pero está hablando de perfección. Y esa es la meta. Efesios 4, ¿qué dice? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón, ¿qué? Perfecto. Y aquel que dice, bueno, vamos a llegar a la estatura de Cristo cuando lleguemos al cielo, perdedor, mediocre o ignorante. ¿De acuerdo? Lo que escojan. Entonces, a veces me emociono y pido perdón. Pero, pues eso de la mediocridad, a Dios le da asco. Entonces, lo digo para que no seas tu motivo de asco. Porque mediocre es ser tibio y tibio es ser mediocre. Y Cristo dijo, sé pues perfecto, tan perfecto como Dios tu Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. En Efesios, Pablo, fíjate bien, una cosa la dijo Jesucristo, Mateo 5:48, pero en Efesios 4 fue el apóstol Pablo el que dijo eso, y dijo hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Esto es Cristo Jesús. Y no podemos decir que no podemos, a menos que no querramos o también no sepamos, ¿verdad? O no creamos. Esas son las tres causas por las cuales la gente falla. Por ignorancia, por falta de conocimiento es vencido, perece, muere, falla. La rebeldía, o sea, no quiero. ¿Por qué me voy a estar esforzando todos los días en ser perfecto? No, perfecto solamente Dios, ¿verdad? La rebeldía justificada con mediocridad, tibieza, y Dios dijo, de mi boca los vomitaré. Entonces no sé si tú has vomitado, pero cuando tú vomitas es porque algo te cae muy mal. O te da asco. Y la otra es incredulidad. Que no lo creo. No creo la palabra de Dios. Y como no creo la palabra de Dios, pues no creo lo que dijo Cristo, no creo lo que dijo Pablo, no creo lo que dice la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada y hoy vamos a ver Hebreos 4:12. Vamos rápidamente. Hebreos 4:12. Eso dije, ¿verdad? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, esto también no es tan duro como lo que dije hace rato, ¿no? A mí, aquí me llama mucho la atención, muchas veces la gente me llega a decir, fuiste muy rudo, o lo regañaste, pues no, yo no, la palabra es así. Fíjate, dice, porque la palabra de Dios es viva. A veces mi familia me hace una seña que quiere decir no tan intenso, ¿no? No tan rudo, no tan duro, ¿no? Pero no soy yo, es la palabra. ¿Ve? La misma palabra, dice Dios, que la misma palabra, su misma palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Eso es rudo, eso es duro, eso duele. Por eso mucha gente le da la vuelta, ¿no? A Dios y su palabra. Hoy estaba oyendo a un maestro de la palabra de Dios y él decía que la única razón por la cual la gente no cree o no quiere creer en Dios es porque tienen problemas de ego. Porque definitivamente creer en Dios requiere
humildad. Requiere humildad. Y cuando a alguien no le gusta ni quiere ser humilde, pues obviamente le va a dar la vuelta a Dios siempre. Y lo va a argumentar y lo va a sostener y se va a especializar en defenderse. Pero, decía este maestro, realmente es un problema de egoísmo, nada más. Es un problema de ego, de vanidad, de no necesito que nadie me enseñe ni nada. Y es obviamente porque la palabra de Dios dice aquí es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso es duro, eso es rudo, eso es, te la tragas, ¿no? O sea, te tienes que aguantar, tienes que aguantar. ¿Por qué? Porque el propósito de la palabra de Dios, aquí lo que está diciendo, dice, y penetra hasta partir el alma. O sea, partirte el alma no es cualquier cosa. Partirte el alma es quebrantarte. Partirte el alma es que te hagan ver lo mal que estás. Eso te parte el alma. Cuando tú abres los ojos ante la palabra de Dios y dices tú, estoy del nabo. Estoy mal. O sea, soy de lo peor. Eso es partir el alma. Y eso dice la Biblia que hace la palabra. Te parte el alma y el espíritu. O sea, te da en la torre, te da duro, te da... Mira, a veces dicen, ahora sí aventaste muchas piedras. No, el Señor avienta espadazos. Y con espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón, hasta lo más profundo del ser y parte el alma y parte el espíritu, o sea, nos la parte el alma y el espíritu, ¿verdad? Nos la parte bien y bonito, las coyunturas y los tuétanos. No sé si a ti te han dolido las coyunturas. Pero duele feo. Pero no sé lo que es que te duela el tuétano. Pero yo creo que el dolor de tuétano viene cuando hay fractura de hueso. Yo no sabría decirte eso, pero sí me he dado unos trancazos en las espinillas que, híjole, no. Pero bueno, fíjate bien, todo esto lo hace Dios. Dice, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y qué es discernir? Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne quiere decir separa. Por eso es que la palabra de Dios tiene que penetrar en nosotros y es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que penetra y parte, penetra en nuestro corazón, dice otra versión, y penetra hasta el corazón y parte, o para partir el alma y el espíritu, partir. Pero ¿para qué partes tú? No sé cuántos han ido a la carnicería y has visto que sacan su machetote, ¿no? O ese cuchillo cuadrado, así, y le dan así, ¡paz! Y ¡pum! Ahí sí duele hasta el tuétano, me imagino, porque parten los huesos de un machetazo con ese cuchillo cuadrado, es cuadrado así, cuadrado y muy filoso, pesado. ¿Y para qué parten? Para separar. ¿Para qué partes? Para separar. Entonces, lo que significa aquí que y para partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, es precisamente para separar. Es como si aquí dijera, y discierne, aquí dijera, y separa los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que el propósito de la palabra es precisamente que entre a nosotros y nos haga separar a nosotros lo que es malo de lo que es bueno. Precisamente para eso es la palabra de Dios, para partir el alma y el espíritu y poder separar, ¿no? Cuando te están partiendo la carne, ahí en la carnicería,
están, o con el filetero que le hacen así, ¿no? Así. Y a lo mejor por eso me gustaría haber sido carnicero también para partir la carne. Pero ¿para qué parten? Para separar lo malo, la grasa, el pellejo, el cuero, los huesos de la carne que sí te vas a comer y que sí es buena para tu cuerpo. Proteína, ¿verdad? Así es de que el propósito de la palabra de Dios, y por eso es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos para penetrar en nuestro corazón y partir el alma y el espíritu para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate qué importante es esto, porque es algo de lo que está explicando, creo, la semana pasada y si no el domingo. Discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. El Antiguo Testamento trata con las obras, trata con los hechos. Por eso en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, porque eran obras que tenía que hacer el hombre para tapar sus obras malas, sus obras de pecado. Todo el Antiguo Testamento es ley y trata con las obras. Es muy simple, es muy básico, es muy elemental. El Nuevo Testamento, que es el que escribió los cristianos por Cristo, para los cristianos, trata con los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿De acuerdo? Tú no necesitas matar al presidente para convertirte en un homicida. Cristo dijo, si tu pensamiento y la intención de tu corazón es en contra de tu presidente, del presidente o de quien sea, en tu corazón eres un homicida. En tu corazón ya lo asesinaste. Y eres tan pecador delante de Dios. Y repito, esto no es simple, por eso no es fácil de entender. El hecho de que tú pienses mal en contra de alguien, de que alguien te caiga tantito mal, en tu corazón ya lo homicidaste. Porque ya es un corazón homicida, dice Cristo, en su corazón es un homicida. ¿Por qué? Porque Dios trata. O sea, Dios realmente no nada más ve tus hechos, ¿verdad? ¿Qué otra cosa dijo Cristo? Aquel que ve una mujer o un hombre y lo desea, en su corazón ya pecó. No necesitaste acostarte con ella o con él para cometer adulterio. Dice Cristo, ya lo cometiste. En tu corazón ya lo cometiste. Porque Dios verdaderamente no es simple ni es básico y ve nada más tus obras. No, Dios no nada más ve nuestras obras. Dios ve nuestros pensamientos y Dios ve nuestras intenciones. Nuestras intenciones. Las intenciones son delante de Dios más importantes que tus propias obras. Tú puedes por accidente pisarle el callo a alguien en la calle, en el transporte, en el metro, y le puedes dar un pisotón de aquellos y esa persona se puede doblar del dolor, ¿verdad? Y aunque hayas hecho esa obra de haberle pisado el callo a esa persona, si en tu corazón nunca hubo esa intención delante de Dios, no pecaste. No pecaste. Si tú por accidente ibas manejando y se atravesó a alguien y lo atropellaste y le causaste un mal, incluso la muerte, si en tu corazón nunca estuvo hacer eso, delante de Dios no lo hiciste. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque se trata nada más de garantizar que nuestros pensamientos estén bien delante de Dios y nuestras intenciones estén bien delante de Dios para que estemos bien delante de Dios. Es como en el trabajo. En el equipo yo siempre estoy revisando el corazón de la gente. Y les pongo muchos cuatros y cuando menos se lo esperan y en lo que menos se lo esperan.
Porque si la intención de su corazón no es buena, yo no tengo un buen equipo, yo tengo traidores. Cristo fue claro y dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no está de acuerdo con Cristo es enemigo de Cristo. Lo mismo sucede con tu jefe, con tu papá. Ahora, en Cristo Jesús nadie es enemigo de nadie. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús todos piensan, usan la mente de Cristo. Piensan como Dios. Y ahí no hay traición. Todos estamos pensando lo mismo, estamos pensando bien. Entonces es bien importante que, por ejemplo, ¿tú cómo haces tu trabajo? ¿Lo haces de todo corazón? ¿Lo haces con toda la voluntad, como dice la Biblia? Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y con todo tu corazón. Así haces tu trabajo. Qué bueno, porque aun cuando por alguna razón no te saliera bien tu trabajo, ¿qué crees? Delante de Dios estás bien. Y tu trabajo va a dar fruto. ¿Por qué? Porque lo hiciste con los pensamientos correctos y con las intenciones correctas. Porque has usado la palabra de Dios para separar los malos pensamientos y las malas intenciones. No son buenas intenciones piratear, por ejemplo. No son buenas intenciones que los alumnos, ¿no? Los estudiantes, los hijos, copien las tareas o los exámenes y los peguen y los entreguen, ¿no? El copy-paste, ¿no? Copien y peguen lo que es su tarea, lo que debió de haber sido su trabajo, fruto de su pensamiento y de la buena intención de su corazón. Y no, voy a copiar y pegar nada más para cumplir, para salir. ¿Tú crees que Dios no ve eso? Claro que lo ve. Y delante de Dios, ¿cómo estás? Mal. Y luego quieres que te vaya bien. Luego quieres estar bien. ¿Cómo Dios le va a decir a tu jefe que te mejore en algo tu trabajo, tu sueldo o algo, si eres así? A Dios no lo podemos engañar. Entonces, para eso es la palabra de Dios también. Y entendamos que la palabra de Dios y Dios no trata con nuestras obras. Él trata con lo más profundo de nuestro ser, con nuestro interior, con nuestra alma, que son nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes e intenciones. La intención del alma es resultado de lo que piensas y sientes. Y eso es lo que le interesa a Dios. Tú puedes hacer todo lo que te pidan. Escucha bien esto. Tú puedes hacer todo lo que te pidan. Pero si no lo haces con los pensamientos correctos, ya ensuciaste lo que te pidieron. Si no lo haces con las mejores intenciones de tu corazón, las mejores intenciones del corazón, estás en pecado delante de Dios, estás mal delante de Dios, aunque estés cumpliendo con todo. Yo me acuerdo que en algunas ocasiones llegué a enojarme con mi pastor por lo que tú quieras, porque a veces me daba mucho trabajo o porque cometía alguna injusticia conmigo y sin querer. No, nunca lo acusé de hacerlo, nunca lo acusé de hacerlo premeditadamente o con intención, sino supe siempre que fue contrario a su corazón, contrario a su intención, y esas veces que me enfadé con él llegué a pensar mal en contra de él. ¿Y sabes qué hice? Fui y le pedí perdón, aun cuando él no conocía mis pensamientos, ni conoció mis intenciones acerca de él, por algo que él se haya equivocado, o porque no haya cumplido mis expectativas simplemente. Tuve que ir y llorando le pedí perdón, y llorando porque no es fácil pedir perdón. Hay que humillarse. Y yo en ese tiempo tuve que humillarme mucho, pero fui y le pedí perdón. ¿Por qué? Porque yo sabía que había estado mal
en mis pensamientos y en mis intenciones del corazón para Él. Y todo esto es lo que nos deja la palabra de Dios. ¿Para qué? Para bendecirnos a nosotros, no para otra cosa. Son única y exclusivamente la palabra de Dios, la Biblia, para bendecirnos a nosotros. Para que nosotros tengamos los pensamientos correctos y las intenciones correctas del corazón, nada más para bendecirnos. Algo que aprendí con esto es que cada vez que nos piden algo o se necesita hacer algo, fíjense bien en lo que voy a decir, nada más para que disciernan más sus pensamientos y sus intenciones de su corazón. Pero cada vez que nos piden algo o que vemos una necesidad, son pruebas y oportunidades para pagar el precio de las bendiciones, para ganarnos las bendiciones. ¿Para qué vemos una necesidad? Para suplirla. Para suplirla. A veces le digo a alguien que ahorita está haciendo, empezó a hacer los jardines porque nuestro jardinero falleció, ya partió con el Señor, y hay otro chico que está tomando su lugar, ¿no? En alguna forma, porque no puede con todo, entonces se están repartiendo el trabajo 2 o 3 personas. Pero a mí siempre me ha gustado hacer mi jardín. Paso mucho tiempo con el Señor ahí en el jardín, ¿no? Luego mi esposa sale y me dice, ya andas de Adán, ¿verdad? Porque Adán pues andaba en el jardín con el Señor, ¿no? Todos los días. Y me gusta, pero a veces sí ya por cuestiones de tiempo les pido que me ayuden y les digo, oye, ¿puedes recogerme la basura? Y sí, ¿cómo no? Claro que sí, yo la recojo. Entonces le dije, hace rato le dije, ¿puedes recogerme la basura, sacarme algunas piedritas que saqué y lo que podé y todo eso? ¿Me puedes recoger la basura? Sí, sí, ok. Y le di 100 pesos por sacar la basura nada más, recoger la basura y todo eso. Y es una oportunidad para bendecir. Es una oportunidad donde Dios ve tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Bien pude haberlo hecho mañana. Ha habido días donde nada más la junto y al otro día la recojo y ya. Pero hoy sentí esa intención en mi corazón, en mis pensamientos, y hay que ser obediente. Porque además, Dios nos habla siempre a través de nuestros pensamientos y de las intenciones. El tema es si tú respondes a Dios. Y todo esto nos lo deja la palabra. Por eso la palabra, cuando nos habla o nos dice, ¿estás bien? O nos dice, estás muy mal, ¿verdad? Nos la parte. Literalmente. Nos parte el alma, nos parte el espíritu, para separar, para que nosotros, o sea, ¿qué hace la palabra de Dios? Nos parte el alma, nos parte el espíritu para separar. Mira, Paulino, esto es bueno, esto es malo. Ya te separé lo malo de lo bueno. Ahora tú eres responsable de deshacerte de lo malo. Y tú eres responsable de nada más hacer lo bueno. Tú eres responsable de dejar de pecar. Y tú eres lo responsable de bendecir siempre. Eso es lo que hace la palabra. Es lo que está hablando aquí. Es lo que está hablando aquí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Muy eficaz. La palabra de Dios no falla en decirte en qué estás mal. ¿Para qué? Para que lo separes. De hecho, la palabra de Dios separa lo que está mal en ti cuando te dicen que estás mal. ¿Sí me expliqué? Es claro, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos dice que estamos mal, ahí la palabra de Dios está separando lo mal de nosotros.
¿Para qué? Para que nosotros digamos, ok, eso lo dejo de hacer. No más, no más. Y hay que aprender a decir no más. La palabra de Dios nos parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, para que discernamos nuestros pensamientos e intenciones del corazón. Y si vemos en las intenciones de nuestro corazón que algo está mal, que estamos mal intencionados, que estamos simulando o mañosamente queriendo algo o desviando algo o pretendiendo algo, así mañosamente, por la zona de confort o por intereses personales egoístas y no de común ni para todos, tenemos que darnos cuenta y estar bien, ser verdaderamente cristianos. Amén. Amén, aleluya, muy bien. Después, Juan 8, 31 y 32. Estamos viendo qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿ok? Juan 8, 31 y 32. Vamos a ir rápidamente. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesucristo a los judíos que habían creído en él. Fíjate bien, si hay judíos que han creído en Cristo, ¿no? Los que les decía yo que son judíos mesiánicos, que es lo mismo que decir cristianos. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Híjole, ¿tienen tiempo? Esto está tremendo. Me llama mucho la atención. A ver, analicemos. ¿Quién lo dijo? Cristo. ¿A quién se los dijo? A los judíos, exactamente, a los judíos. ¿Cuál era la Biblia de los judíos? El Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Y qué les dijo Cristo a los judíos que hicieran? Que permanecieran en su ley, en su Antiguo Testamento, o que permanecieran en él, en sus palabras. Ahora, fíjate bien, ¿quién lo dijo? Cristo. ¿A quiénes? A los judíos. ¿A qué se refería Cristo? A los judíos, cuando les dice Cristo a los judíos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué les dijo Cristo a los judíos? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué les dijo eso? Exactamente, porque ellos no la conocían. Ahora, eran judíos, pero no porque eran judíos, conocían la verdad. ¿Cuál era la verdad? Cristo. Él dijo, yo soy la verdad, ¿verdad? Yo soy el camino y la vida. Él dijo, yo soy la verdad. Cuando él dijo, yo soy la verdad, lo que dijo es que lo demás no lo es. Lo que ustedes han estudiado y saben, no lo es. Por eso Cristo le dice a los judíos, si permanecen en mis palabras, serán mis discípulos y conocerán la verdad. O sea, son varias cosas aquí. Número 1, si permanecen vosotros, si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran libres. ¿Qué quiere decir también? Que no conocían la verdad. Pero conocían el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de Cristo, no la conocían. No la conocían. Por eso les digo,
La verdad es el Nuevo Testamento. Lo que nos va a hacer libres es el Nuevo Testamento. Lo que nos va a bendecir es el Nuevo Testamento. Lo que nos hace discípulos de Jesucristo es su palabra, que está ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. Tú no ves a Jesucristo hablando en el Antiguo Testamento, tú ves a Jesucristo hablando, enseñando y predicando en el Nuevo Testamento. Hay que discernir esto. Entonces, respondiendo la pregunta de hoy, que es ¿para qué nos ha dado? ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas? Pues según este verso que dice lo que dijo que Jesucristo, es que, número 1, las palabras de Cristo nos hacen sus discípulos. Y hacernos sus discípulos por permanecer en sus palabras, en lo que Él enseñó. Esa es su palabra, lo que Él enseñó. Eso es lo que hace que conozcamos la verdad y que por conocer la verdad, por dejar de pensar como piensa todo el mundo, porque ya no nos conformamos como piensa todo el mundo, ya no nos conformamos con lo que sabe todo el mundo acerca de Dios, con lo que cree todo el mundo acerca de Dios, ya no nos conformamos con todo eso, sino que ahora conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Por eso, conociendo la verdad, que es por medio de la renovación, del entendimiento de la palabra de Dios, luego entonces podemos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Amén. Aleluya. Alabado sea Dios. Pues vimos 2 versículos, 2 pasajes, pero creo que fueron muy buenos. Y damos gracias a Dios por eso. Ser discípulos de Jesucristo es permanecer en sus palabras. Él lo dijo claramente aquí: si vosotros permanecen en mi palabra. Y eso es explícito. Eso es explícito. Eso es claro. Así seremos discípulos de Cristo. Y si somos discípulos de Cristo porque permanecemos en su palabra, en su enseñanza, entonces conoceremos la verdad. Y cuando conocemos la verdad nos hace libres. Ahí es lo mismo que somos libres para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Porque conociendo la verdad es como nos renovamos por el entendimiento de la misma verdad. Por el entendimiento que nos da el conocer su palabra. Alabado sea Dios. Me dio mucho gusto compartir esta palabra con ustedes. Esta clase espero y estoy seguro que va a ser de gran bendición para sus vidas. Oro por eso y van a conocer todavía más, mucho más de la verdad de Dios, de la verdad de Jesucristo, y serán libres para vivir en sanidad, prosperidad y riqueza. Seremos libres para vivir la vida en abundancia que Cristo nos ha traído. Y de esa manera estar en paz siempre. No olviden que Dios los ama y yo también. Nos vemos la próxima. El domingo también, a las 11 de la mañana. No se olviden.